¿Cómo hemos pasado de esto a esto? ¿Cuál ha sido la evolución de los pitstops a lo largo de la historia de la Fórmula 1? Hemos pasado de ver cambios de ruedas peligrosísimos y caóticos de más de 70 segundos a pitstops espectaculares en menos de 2 segundos. Y entre medio han habido épocas en las que no existía el límite de velocidad en el pit lane y otras en las que los repostajes estaban permitidos. Todo empezó antes de que tan siquiera existiese la Fórmula 1, y es que antes de 1950 se disputaban carreras que no formaban parte de un campeonato oficial. De hecho, las primeras carreras de la historia se disputaban en trazados abiertos que recorrían varias ciudades, y no había una zona específica donde estuviesen los mecánicos. Por esta razón, dentro del coche iba tanto el piloto como el mecánico, por si se producía un problema mecánico o un pinchazo, algo que era muy común en la época porque las carreteras estaban muy mal asfaltadas, y de hecho en algunas zonas no había ni siquiera asfalto. Tras muchos pinchazos y algunos años, llegamos a 1950, el año en el que oficialmente se creó la Fórmula 1. Las carreras habían evolucionado y ya se disputaban en circuitos totalmente cerrados donde existía una zona designada para que los mecánicos pudiesen trabajar. Y esto, sumado a la evolución de los coches y la mejora en la aerodinámica, significaba que no hacía falta un mecánico dentro del coche, y además gracias a esto también se conseguía ahorrar peso, por tanto el coche podía ir más rápido. Sin embargo, a pesar de este gran avance, los pitstops era algo que todos los equipos querían evitar. Era una fuente de problemas. Tanto es así que en esta época los equipos diseñaban coches con los tanques de gasolina cada vez más grandes para evitar tener que repostar y entrar a boxes, ya que la coordinación y la rapidez brillaban por su ausencia. De hecho, duraban casi 70 segundos y los mecánicos, aunque pueda parecer sorprendente, para sacar la rueda utilizaban un martillo y la gasolina la metían en el coche mediante un embudo. Y a los pilotos durante esos casi 70 segundos les daba tiempo de hidratarse, y muchos no lo hacían con agua precisamente, sino que bebían champán. Y el peligro reinaba en esa zona, porque es que no existía ni siquiera un muro que separase la zona de los mecánicos con la pista, así que si un coche perdía el control podía ocurrir un desastre. Y obviamente los mecánicos no tenían ni casco, ni monos ignífugos, ni guantes, ni nada. La palabra peligro no existía en aquella época. De hecho, cuando se salía la gasolina, que era algo bastante común porque la introducían en el coche a pulso, los pilotos ni siquiera se inmutaban. De hecho, algunos únicamente pedían una toalla para secarse la gasolina. No eran conscientes del peligro que había de que el coche se envolviese en llamas. Una vez se realizaba la parada, los mecánicos tenían que empujar a pulso unos metros el coche para poder arrancarlo. Con los años esto evolucionó y un mecánico estaba preparado con una herramienta de arranque por si el coche se calaba. También, por desgracia, otro gran avance que se hizo en los pitstops fue en la manera en la que se sacaban las ruedas. ¿Por qué digo por desgracia? Pues porque esto fue por culpa del peor accidente de toda la historia del automovilismo, que se produjo en las 24 horas de Le Mans de 1955 y donde murieron 83 personas. A consecuencia de este accidente se produjo un punto de inflexión en la seguridad, y esto también trajo algunos avances tecnológicos, ya que se sustituyeron los martillos por unas herramientas que permitían fijar la rueda de manera más segura y rápida. A pesar de todo, los pitstops únicamente se realizaban si era inevitable. Los pilotos solo entraban a box si tenían un pinchazo o una rotura mecánica o se estaban quedando sin gasolina, si no los evitaban a toda costa. Pero todo esto cambió en 1957, cuando en el Gran Premio de Alemania Juan Manuel Fangio decidió plantear una estrategia de cara a la carrera. La idea del argentino era salir con la mitad del tanque de gasolina, para de esta manera que el coche pesase menos y poder ir más rápido durante la carrera, y después hacer una parada en boxes para repostar y cambiar ruedas. Parecía una buena idea, pero la falta de coordinación y práctica en el cambio de ruedas hizo que a un mecánico se le cayese la tuerca de la rueda y el argentino perdió muchísimo tiempo. Finalmente, y tras lo que seguramente fue la mejor carrera de su trayectoria, consiguió ganar en el peligrosísimo Nordschleife. Sin embargo, Fangio habría conseguido la victoria de una manera mucho más fácil y sencilla si no hubiese entrado a boxes. Por esta razón, aunque en 1957 vivimos el primer pit stop de manera estratégica, quedó en una anécdota porque nadie volvió a atreverse a realizar un cambio de ruedas para ganar una carrera, ya que no compensaba correr tantos riesgos. Pasaron las décadas y llegamos a los años 60 y 70. En estas dos décadas, los pit stops únicamente se realizaban si se cambiaba de neumáticos de seco a los de lluvia, y a pesar de que había más mecánicos encargados de hacer el cambio de ruedas, seguían siendo un desastre y un descontrol. Lo único destacable de esta época es que se hizo un avance importante para reducir los tiempos del cambio de ruedas, porque se inventó la pistola neumática para aflojar y apretar la rueda, algo que redujo el tiempo de las paradas y eliminó la llave de mano. Y no fue hasta principios de los 80 que los pitstops se convirtieron en protagonistas para poder ganar carreras. En 1982, Gordon Murray, que era el diseñador del equipo Brabham, se inspiró en lo que hizo Juan Manuel Fangio más de 20 años atrás y cambió la historia de la Fórmula 1 para
para siempre. Murray se planteó la idea de ir con menos gasolina y después, a mitad de carrera, hacer una parada para repostar. ¿Qué ganaba con esto? Pues que el coche pesase menos y por tanto podía dar las vueltas más rápido. Además, hacer un pit stop a mitad de carrera también te permitía cambiar los neumáticos gastados por unos nuevos. Realmente es un cálculo bastante simple. Gordon Murray se dio cuenta que era más rápido hacer una parada a mitad de carrera en vez de ir con los tanques llenos durante todo el Gran Premio. Y el número mágico para que esto pudiese funcionar eran 26 segundos. Si se hacía una parada en ese tiempo o menos, salía rentable hacer un pit stop. Pero aunque 26 segundos pueda parecer un mundo, en los 80 no era sencillo de hacer. ¿Por qué? Pues porque no existía absolutamente nada. De hecho, tuvieron que rediseñar las tuercas y también tuvieron que inventarse una manera rápida y efectiva de levantar el coche. De hecho, seguramente este Brabham fue el primer y único coche en tener gatos neumáticos incorporados, algo similar a lo que se usa por ejemplo en el WEC para levantar el coche. Lo que pasa es que se demostró que levantar el coche con una herramienta externa era mucho más rápido. Por eso rápidamente este sistema se dejó de utilizar. También el estar parado 26 segundos significaba que el motor se podía sobrecalentar. Por eso Brabham diseñó un sistema que cuando se conectaba el sistema neumático para levantar el coche, también se activaba un sistema para refrigerar el motor y evitar que este se sobrecalentase. También en la época no existían las mantas calentadoras y un reto importante era el cambio de neumáticos porque el piloto salía con los neumáticos muy fríos y esto es algo que Brabham tuvo que tener muy en cuenta. Y lo más importante, se tuvieron que inventar un sistema para introducir gasolina de manera rápida. Para 1982 el equipo ya tenía un sistema para poder realizar los pit stops. En un lado del coche se introducía la gasolina y en el otro el aire del tanque de gasolina se sacaba a través de un respirador, pero por culpa de incidentes de carrera no fue hasta el Gran Premio de Austria que se pudo realizar un pit stop. Nelson Piquet, que estaba liderando, entró a los pits y tardó algo más de 25 segundos en realizar la parada, pero el resultado fue exitoso porque consiguió mantener la primera posición. Finalmente no pudo ganar ese Gran Premio por culpa de problemas eléctricos, pero la estrategia había funcionado a la perfección. Además, en esta época los mecánicos empezaban a tener algo de protecciones. Llevaban un mono ignífugo y una balaclava, así como unos guantes para intentar protegerse si el coche se prendía en llamas. Finalmente la temporada del 82 fue un desastre para Brabham, pero para el 83 demostraron que los pit stops y la estrategia eran claves para poder hacer un buen resultado. En el 83 Brabham mejoró la fiabilidad del coche y lucharon por el título hasta la última carrera. En el último Gran Premio se jugaban el título contra el Renault de Alain Prost. La estrategia de Gordon Murray era salir con los depósitos vacíos y sacar una gran ventaja para después hacer una parada y repostar el coche. Finalmente la estrategia funcionó y ganaron el Mundial de Pilotos con Nelson Piquet, así que los equipos en ese año se dieron cuenta de la importancia de los pit stops. La historia de la Fórmula 1 había cambiado para siempre. Sin embargo, los problemas con el fuego eran reales y se vivieron momentos muy peligrosos donde los coches se convertían en bolas de fuego. Por eso, en 1984 la FIA decidió prohibir por primera vez en la historia los repostajes. A partir del 84, como se prohibieron los repostajes, las paradas en boxes se volvieron más rápidas e importantes, porque había diferentes marcas de neumáticos. Michelin, Goodyear o Pirelli luchaban por ganar las carreras y por eso tenían diferentes compuestos. Esto hacía que cada equipo tuviese una estrategia diferente. Habían algunos que decidían parar y cambiar neumáticos, mientras que otros escogían gestionar las ruedas y no realizar un cambio de neumáticos. Esto hizo que cada vez los pit stops tuviesen que ser más rápidos y los equipos consiguieron reducir muchísimo el tiempo en cambiar las 4 ruedas, porque los equipos empezaron a darse cuenta que las carreras se ganan o se pierden en los pit stops. Tanto es así que en el Gran Premio de Australia de 1986, que se disputaba en Adelaida, Nigel Mansell, Nelson Piquet y Alain Prost se jugaban el mundial en la última carrera. A Mansell, para proclamarse campeón del mundo, le bastaba con una tercera posición, así que Williams optó por una estrategia de no entrar a boxes y hacer toda la carrera cuidando los neumáticos, sin asumir demasiados riesgos, puesto que Mansell era el favorito para llevarse el título. Pero el Williams de Mansell, cuando estaba en la recta más larga del circuito e iba a una altísima velocidad, le reventó la rueda trasera izquierda y perdió el mundial, un campeonato que finalmente se lo llevó Alain Prost. Con el paso de los años los tiempos se fueron reduciendo más y más, pasando de pit stops de unos 5 segundos al récord que marcó el equipo Benetton en el 93, cuando consiguió hacer una parada en tan solo 3,2 segundos, un récord que duraría más de una década y media, porque gracias a los avances en seguridad, la FIA volvió a permitir los repostajes y los pit stops por tanto pasaron a durar más de 8 segundos. Pero el Gran Premio de Imola de 1994 marcó un antes y un después, porque aparte de que fuese el Gran Premio donde Ayrton Senna y Roland Ratzenberger perdiesen la vida, también se produjo un accidente en el pit lane por culpa de que una rueda salió volando e hirió a algunos mecánicos de Ferrari. Así que después del Gran Premio más trágico de toda la historia, la FIA introdujo medidas para mejorar la seguridad. Una de ellas, aunque pueda parecer sorprendente, fue la introducción de los límites de velocidad en el pit lane. Y es que hasta después del Gran Premio de Imola de 1994
94 los coches pasaban a más de 200 km por hora por el pit lane, algo peligrosísimo. El pit lane era como una parte más del trazado, y esto la FIA lo prohibió por completo y se instaló un límite de velocidad para mejorar la seguridad tanto de pilotos, mecánicos, ingenieros y fotógrafos. Y es que el pit lane es una zona en la que hay mucha gente trabajando y es muy peligroso que un coche vaya a más de 200 por hora en esa zona. También en el 94, con la reintroducción de los repostajes, se introdujo un límite a la velocidad a la que se podía introducir la gasolina en el coche. Esto hizo que el equipo Benetton tratase de trucar la manguera de combustible para burlar esta norma, y esto fue lo que provocó que la gasolina se saliese del coche y provocase el espectacular incendio de Jos Verstappen. Pero por suerte todo quedó en un susto. Así que a partir del 94, el tiempo de parada estaba determinado por la cantidad de gasolina que se le introducía al coche, porque los neumáticos daba tiempo de sobras a cambiarlos, ya que rellenar el tanque de gasolina era mucho más lento. El problema de los repostajes es que a veces los pilotos salían antes de que se quitase la manguera de combustible, lo cual hacía que se produjesen accidentes con fuego en el pit lane, algo que era muy peligroso. Esto podía ser por culpa del piloto o de los mecánicos, que indicaban al coche que podía salir antes de que la manguera se desconectase. Por eso Ferrari, para evitar estas situaciones, introdujo en 2008 un semáforo. El problema es que este sistema en el Gran Premio de Singapur falló y Felipe Massa tuvo un accidente en el que se llevó la manguera y a varios mecánicos por delante, y esto seguramente fue lo que le hizo perder el mundial aquel año. La FIA, al ver que estos accidentes eran muy comunes y peligrosos, decidió en 2010 volver a prohibir los repostajes. Esta prohibición hizo que el cambio de neumáticos cobrara más importancia y los tiempos se redujesen a unos 2 segundos, puesto que ahora sí los mecánicos tenían que darse mucha prisa en cambiar las 4 ruedas. Poco a poco empezamos a ver más y más mecánicos, sistemas más y más complejos. De hecho, hoy en día hay más de 20 personas encargadas de realizar el cambio de ruedas, y hay muchísimas cámaras desde muchos ángulos distintos para analizar en detalle cómo se coordina este proceso y tratar de rascar hasta la última milésima. Todos estos datos en la fábrica y en el circuito se analizan para poder detectar posibles mejoras y errores para evitar que se produzcan en carrera. Además, ahora los mecánicos están mucho más especializados que en 1950 y tienen rutinas de entrenamiento y dietas específicas para poder rendir al máximo. No sé si te has fijado, pero normalmente los mecánicos que son más fuertes son los encargados de levantar el coche, mientras que los más ágiles son los que se encargan de cambiar las ruedas. Así que cada uno de ellos está muy especializado en su función. Además, tal es la preparación que antes de las carreras tienen que hacer un calentamiento y unos ejercicios para practicar los reflejos. Cada vez más los entrenamientos de los mecánicos se parecen más al del piloto. Y es que en la Fórmula 1 moderna los pitstops son claves en la carrera, porque te pueden hacer ganar o perder un gran premio. De hecho, tal es la importancia que se han utilizado hasta luces LED para cuadrar el coche en su sitio, o incluso hay sospechas de que Red Bull ha utilizado pistolas que apretan automáticamente la rueda. Pero si quieres descubrir y analizar en detalle cómo Red Bull consiguió hacer el pit stop más rápido de toda la historia en 2019, aquí tienes un vídeo donde te revelo los mayores secretos detrás del cambio de ruedas más rápido de la historia.